Bendiciones para todos. Grato es honrar el nombre del Señor y poder servirles a ustedes en la predicación de la palabra, a todas las personas también que están conectadas ya, aquellos que están desde las casas. Les mandamos un grato saludo para todos, a los amigos que están conectados, a mi primo Sigilfredo Campo, que ya lo vi que está por ahí conectado con su familia, que Dios te bendiga. A nuestra hermana Silvia Silva, bendiciones para ti que estás allí. Y bueno, a todos estos amigos que están aquí, Candelaria Josefa, bendiciones para ellos. Y a Nidia Suárez, bueno Nidia, que Dios te bendiga, qué bueno que ya esté recuperada Nidia. Y a toda la gente que se sigue conectando a través de sus dispositivos, desde las casas, esta ventaja que nos da la tecnología. Y a toda la gente que sigue entrando aquí a Carisma para la Cosecha en este momento, sean bienvenidos a la casa del Señor. Gracias, quiero darle a todos los que se conectaron también al gran congreso de padres que oran por sus hijos. Fue un poderoso tiempo, un poderoso momento. El día de ayer era virtual y realmente hubo toda una vasta audiencia conectada para ese gran momento. Tuvimos una gran guerra espiritual, lógicamente, porque el enemigo quiso oponerse a la transmisión. Y fíjense cómo, sin embargo, Dios siempre se glorifica. Porque justo el congreso comenzaba virtual a las 3 en punto, comenzaría la transmisión para todo el país y fuera del país. Y a las 2 de la tarde había una comitiva de la empresa de la energía eléctrica que iban a bajar el transformador justo del sector, y eso no lo habían informado. De lo contrario, nosotros no hubiésemos programado el evento, pero nos tocó hablar con la cual dije, no, usted no pueden quitar esa energía ahora en este momento, porque hay un congreso que se va a transmitir para la nación. Y después de hablar y conversar, pues muchos vecinos, personas alrededor salieron y estuvieron allí y dijeron, bueno, ya si está la comunidad, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tomaron una foto, recogieron sus cosas y se fueron, y Cristo fue glorificado, porque esas son las cosas bonitas. De verdad, como el Señor pues respaldó allí, y también los operarios que dijeron, no podemos hacer eso entonces, porque de verdad no habían informado, y ellos tienen que informar cada vez que van a hacer un evento que va a afectar todo el sector, y eso no se hizo, y pudimos salir adelante con la ayuda de Dios. A todos los amigos que nos apoyaron, los nacionales y locales, todo el equipo, y a las personas que internacionalmente se conectaron. Hay un material, es este material, que fueron las conferencias que se brindaron durante el congreso. Usted lo puede adquirir con la hermana Yuli aquí en la iglesia, y ya quedan pocos materiales para que usted se inscriba, que son los de las conferencias. 5 conferencias que se dieron el día de ayer, usted la puede obtener para que las tenga. Ya son 13 materiales que se tienen de este tipo, es decir, que usted tiene toda una colección. Entonces no permita que le falte este último, y lo puede adquirir aquí en la iglesia por solo 10,000 pesos. Es una donación que usted va a dar, y de esa manera también ayuda al ministerio de padres en oración por los hijos. Yo les he estado hablando a todos ustedes del gran llamado que nosotros tenemos como iglesia y como personas cristianas. Jesús hizo un llamado muy importante a todos sus seguidores, y es que nosotros nos convirtamos en pescadores de hombres, es decir, un ganador de almas para Cristo. Que usted se convierta en un entusiasta ganador de alma. Hemos tenido una serie por 2 meses, el amor más grande. Y el amor de Dios más grande a la humanidad se muestra enviando a su Hijo al mundo como el Salvador, como el misionero, como el que dio su vida en rescate por todos. Desde entonces, cuando Jesús comenzó a predicar, llamó a sus primeros discípulos. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, el versículo
17 y el 18 y también el 19, Jesús llamó a Simón Pedro y a Andrés su hermano y les dijo a ellos en Mateo capítulo 4 versículo 19, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron y se fueron con Jesús, porque ahora tenían una misión. La misión número 1 que usted puede tener es convertirse en un ganador de alma. Sea usted una ama de casa, un ejecutivo, un empresario, un hombre de negocios, un profesional, alguien que se dedica en su salón de belleza, en el negocio. Usted puede ser, donde usted está, un ganador de almas, alguien quien arponea a otro con la palabra. Yo fui a evangelizar a un hombre de negocios, una persona importante, y yo lo llevé a los pies de Cristo. Él envió por mí bien temprano, 6 de la mañana, y yo me fui con uno de sus conductores a compartirle a esa persona importante, y lo llevé a los pies de Jesús. Y él ahí fue tocado por Dios cuando le hablé de lo más importante que el hombre debe hacer en la tierra, y es tener un encuentro personal con Cristo. Y él allí fue tocado por Dios. Y de regreso, cuando venía con el conductor, él había estado muy cercano escuchando la conversa, un poco retirado, pero no participaba en ella, pero yo alzaba mi voz para que él también escuchara. Y ya de venida en el carro, el conductor me dijo: ¿qué tengo que hacer yo para que también me dé a mí lo que usted le dio a mi jefe, al patrón? Yo quiero también eso. Yo le dije: lo que yo le di fue a Cristo. Y él dijo: ¿cómo hago para tener a Cristo? Y entonces yo le dije: detente un momento. Y él, y a lo que se orilló, yo le dije: para ser salvo necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quieres aceptarlo? Y él dijo: sí. Le dije: cierra tus ojos. Y allí, a orilla de la carretera, nosotros hicimos la oración de fe. Yo le guié a Cristo y él entregó su vida a Jesús también. Tú puedes dar el mensaje a alguien en gran necesidad. Está esperando que alguien les predique. Y el domingo pasado les mostré algunos ejemplos, como una muchacha del servicio doméstico, una joven, trabajando en la casa de una familia poderosa, influyente, rica, del gran imperio asirio. Y ella en esa casa podía escuchar los lamentos del hombre de casa, del padre de familia, que estaba enfermo, no de cualquier enfermedad, tenía la lepra, estaba leproso, tenía poder, tenía dinero, tenía fama, tenía grandes triunfos, pero no tenía lo que realmente da paz al ser humano. No tenía a Jesús, no tenía a Dios. Pero ella le dio testimonio a su ama, a la jefa, a la patrona de la casa. Y ella le dijo: mira, allá en mi tierra, en mi pueblo, hay un profeta de Dios. Si mi Señor gustase ir allá, él oraría por él y le sanaría. Y ella, esa muchacha, fue usada por Dios para evangelizar a una familia de estatus,
a una familia rica. ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿En qué lugar de negocio, de trabajo? ¿En qué posición? ¿Con quién te relacionas? Esas personas tal vez no tienen a Jesús. Tienen dinero, tienen fama, pero también tienen problemas. Porque los ricos también lloran, también sufren, también se enferman. Tienen problemas mayores quizás que lo que usted y yo podamos tener. Pero ellos, al igual que tú y al igual que yo, también necesitan el Evangelio de Cristo. Y tú puedes ser el canal para transmitirles a ellos el amor y la gracia de Dios. Como iglesia, tenemos que enfocarnos en llevar el mensaje de Jesús y hablar el mensaje de Cristo. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Pero hay varias maneras de hacer posible llegar. Por iniciativa propia, tú le puedes predicar a alguien. O usted puede ser motivado, movido por Dios, para llevar el Evangelio a alguien en particular. Hace algunos años, yo fui movido por Dios, cuando era un joven, fui movido por Dios a llevarle el Evangelio a una mujer que vivía en un cerro. Todo el mundo decía que ella era una loca. Siempre andaba con un cuchillo, un machete por las calles, nadie quería acercársele. Vivía en un cerrito, por los lados de un barrio de la ciudad, por los lados de Nacho vive arriba en un cerro. Pero yo un día tuve una carga por esa señora loca. Y el Señor puso esa profunda carga una madrugada, que debía ir a donde ella moraba. Y yo recuerdo que ese día oré y le dije, bueno, Señor, tú sabes cómo es esa loca, pero yo iré. Yo subí el cerro y busqué la casucha donde ella moraba. Y yo toqué el zinc que tenía allí, toqué pero primero miré, usted sabe que uno va y miré y vi por una endija y la vi que ella estaba allá y dije, ahí está, y tenía un machete en la mano. Pero yo toqué y le dije, mujer, Jesucristo viene a salvarte. Y ella dijo, ¿y quién es Cristo? Yo le dije, el Salvador del mundo, que murió por ti. Abre la puerta porque vine a orar por ti. Dejó el machete, abrió la puerta y al poco tiempo yo estaba allí en el suelo, sentado con ella, hablándole de Cristo, orando por ella. Un tiempo después, esa señora loca murió, pero tuvo la esperanza de conocer a Jesús y experimentar el cambio que solo Cristo puede dar. Dios te puede mover, te puede guiar. En la Biblia se narra, en el libro de los Hechos capítulo 8, se narra la historia de un hombre llamado Felipe. Cuando se trata de salvar a alguien y que alguien conozca el amor y la gracia de Dios, el cielo todo se mueve, el mundo angelical se mueve. Y Felipe un día estaba en su lugar como de costumbre, pero dice que un ángel del Señor habló en Felipe. No se sabe si fue en un sueño, tampoco dice la Biblia que fue, cómo fue, pero lo único que dice es que un ángel del Señor le habló a Felipe. Tal vez se le apareció el ángel. Y un ángel se paró frente a él y le dijo, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza. ¿Ves allí? Ese camino es desierto. Y Felipe, dice la Escritura, que él se levantó. Porque cuando tú te mueves bajo la guía del reino espiritual, tú vas a comprometerte con lo que más Dios quiere que tú estés comprometido, y es con ganar almas para el reino de Dios. Y entonces Felipe se levantó y se fue a un lugar desierto. Ese lugar desierto representa el estado en el cual están los seres humanos que no tienen a Dios. Viven un desierto emocional, viven un desierto en relación al amor, las conexiones, en la economía, en su finanza. No ven nada fructífero. Y es en ese desierto donde Dios quiere encontrarlo. ¿Y a quién envía? A sus siervos, a su sierva.
hombres como usted, como yo, como usted, estimado amigo que está allá en casa cómodamente escuchando esta predicación, o como usted que está sirviendo en su lugar de trabajo, pero que el Señor te está diciendo, te necesito. Así llamó a Felipe y le dijo, vete al desierto, por el camino que desciende a Gaza. Ese camino es un camino desierto. Y dice, entonces él se levantó. Usted y yo necesitamos levantarnos. Cuando Dios nos habla, levántate. Hay una orden que Dios te está dando para predicar, levántate. Hay un mensaje que Dios te está enviando para llevar a tu familia, levántate. Hay una voz que Dios ha puesto en tu espíritu, en tu alma y en tu corazón, levántate. Lleva esa voz a tu familia, a tu ciudad, a tu barrio, a tus compañeros de trabajo. Y Felipe se levantó. Y dice que cuando él se levantó, sucedió que un etíope, eunuco, una persona importante, funcionario de la reina de los etíopes, y dice que este hombre era como el tesorero real, estaba sobre todos sus tesoros, era como el ministro de Hacienda, el que manejaba toda la riqueza de esta reina. Y él había venido a Jerusalén a adorar. Él quería conocer a Dios. Él había venido a adorar a Dios. Pero ahora Dios tenía algo muy especial para él, que conociera el verdadero Dios y al verdadero Salvador. Y dice que él volvía sentado en su carro y estaba leyendo al profeta Isaías. Y cuando él viene leyendo, no entendía lo que leía, porque hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Y tiene que venir alguien a explicarle a través de la revelación de Dios. Y él venía leyendo. Y cuando él venía, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ya no es un ángel, ahora es el Espíritu. Cuando tú quieres evangelizar a alguien, conéctate con Dios, con el mundo espiritual. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a personas que están maduras para ser alcanzadas. Y si tú estás conectado con el Espíritu te va a dar nombre propio. El Espíritu te va a decir, mira, evangeliza a Marta, llévale este mensaje a María, llévale este mensaje a Juan. El Espíritu le dijo a Felipe, tú tienes que tener una conexión con el Espíritu Santo. Porque el evangelizar es una cuestión del Espíritu. El evangelizar es una cuestión que tienes que tener una conexión con Dios. Y hay momentos en que el Espíritu Santo se quiere conectar contigo y te quiere dar un mensaje para alguien en específico. Y eso fue lo que hizo el Espíritu de Dios en este proceso de evangelización al eunuco. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, a ese carro. Hay alguien que anda en el camino de la vida y el Espíritu Santo te va a mandar a que te acerque. No esperes que Él venga. No esperes que Él se acerque. Tú eres quien tiene que acercarse. Búscalo. Propicia el encuentro. Hazlo. Y verá lo que Dios va a hacer. Y el Espíritu le dijo, acércate. ¿Quién se va a acercar? Felipe. ¿Por qué has estado tan lejos de la gente que Dios te manda que esté cerca? ¿Por qué te has alejado de las personas a las que el Espíritu dice, acércate? Tienes que estar cerca a ella. Y dice que él llegó y el hombre iba leyendo en voz alta. E iba leyendo el libro del profeta Isaías en voz alta. Y leía ese pasaje que dice, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y el hombre leía, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y empezaron a surgir varios interrogantes. Y él decía, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? ¿De algún otro? Pero ¿quién será ese otro? ¿Quién es el cordero? ¿Quién es esa oveja? ¿Quién es? Él indagaba. Hay personas
que necesitan ser evangelizadas porque tienen preguntas que resolver y necesitan respuesta. Tienen inquietudes y esas inquietudes necesitan ser respondidas por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo con la sabiduría de Dios. Esa respuesta que tiene la gente que necesita de Dios y que necesita ser evangelizada, no la da la filosofía, tampoco la tiene la religión, ni el poder económico, ni el poder político. Él tenía economía, tenía finanzas, tenía poder, pero ahora necesitaba conocer lo más importante. Y Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lee? Y el hombre dice: no, porque la educación a distancia como que no es muy buena. Porque le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice que rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, y Felipe entró. Ahora Felipe estaba allí para evangelizar al hombre. Y Felipe dice que comenzando por esa escritura le habló lo concerniente al Señor Jesucristo. Y el hombre preguntó y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: ¿crees en Jesucristo? Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice: ambos descendieron del carruaje y llegaron al agua, y Felipe le bautizó. Se le salieron gozosos. Y el eunuco siguió su camino, dice el texto, gozoso. Y Felipe fue arrebatado por el Espíritu y apareció en otra ciudad, en Azoto, porque el Espíritu lo arrebató y se lo llevó para otro lugar. Piensen ahora, ¿cuántas personas en el mundo, para no ser tan extensivo, en tu entorno están para ser cosechadas y el Espíritu Santo te habla en sueño? Y el Espíritu te habla audiblemente, o te pone una movida. La mayor parte de las veces en que el Espíritu nos habla por movida. Y tal vez el Espíritu te ha puesto la carga por una familia, por una persona en particular, no es cuestión tuya. O tal vez a tu mente viene como una voz diciéndote: ves, háblale. Es porque esa persona está para ser cosechada. Dile a Dios que te dé un punto de encuentro, un momento único, oportuno, en el que usted podrá sembrar la semilla del Evangelio en esa persona. Usted puede ser un Felipe guiado por el Espíritu de Dios. Conéctate con el Espíritu Santo. Hoy, después de esta predicación, esta noche, tal vez en la madrugada, cuando estés en tu tiempo de oración, tú oras y dile: Padre, aquí estoy, revélame. ¿Quiénes en mi entorno están como este eunuco, listos para ser cosechados? Guíame a ella, Espíritu Santo. Indícame a quién debo hablarle hoy. Y tal vez el Espíritu de Dios te va a hablar audiblemente. Te va a dar una visión, te va a dar un sueño, te va a dar una indicación, te va a poner una carga por alguien, te va a mover, te va a guiar. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y usted va a hablar la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre llamado por Dios, ungido por el Espíritu. Y Pablo, Dios lo llevó a predicar en todos los niveles que uno se puede imaginar. Y Pablo se ganó a la primera persona en Europa, el continente europeo. Dios envió a Pablo a Europa. Y la primera mujer que se convirtió en Europa fue una mujer de nombre Lida. Lida fue la primera persona cristiana en Europa en convertirse. El libro de los Hechos, capítulo 16,
versículo 13, dice que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era de una ciudad, de la ciudad de Tiatira. Ella adoraba a Dios, creía en Dios, como mucha de nuestra gente cree en Dios, pero que necesitan ser encaminados al Dios verdadero. Y dice que ella estaba a un lado, allí donde se estaba predicando, y estaba oyendo la predicación. Y esto es un secreto poderoso que les voy a enseñar también a ustedes que me están escuchando. Y cuando ella estaba oyendo, ¿qué ocurrió? Versículo 14 dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Escuchen, porque aquí hay un secreto grande para la evangelización. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que han estado renuentes al evangelio? O tal vez sí asisten esporádicamente, pero que tienen una creencia en Dios, pero que no han creído totalmente. Esta oración usted la tiene que hacer. ¿Cuál es esa oración, pastor? Mientras Pablo hablaba la palabra, dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra. Hoy, tal vez después del almuerzo, quizás a la hora nona, a las 3 de la tarde, o tal vez al caer el sol, a las 6 de la tarde o en la noche, o quizás esta madrugada, usted, mi hermano, mi hermana, va a doblar rodilla y va a empezar a orar por esa familia suya, ese vecino suyo, ese compañero de trabajo. Y tú le vas a hacer una oración a Dios. Y la oración que le vas a hacer es: Padre, vengo ante ti doblando rodillas por este mi hijo, por este compañero de trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, así como abriste el corazón de Lidia para que creyera a tu palabra, abre también el corazón de este mi hijo, mi hija. Tú vas a orar para que Dios le abra el corazón. Y cuando Dios abre el corazón, por duro que esté, esa persona tiene que caminar con Dios. Debes orar así. ¿Cuántos de ustedes van a orar de esa manera? ¿Quién es el que puede abrir el corazón de la gente? Dios. El Señor se lo abrió a Lidia. Te lo abrirá a ti. Se lo abrirá a tu gente, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y tú los vas a ver también adorando. Y cuando el corazón de ella fue abierto, ella se convirtió a Jesús. Y dice que fue bautizada. Y su familia. Y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y fue la primera iglesia en Europa, la primera creyente. Y la primera iglesia en Europa comenzó en la casa de esta mujer. Ella era una mujer influyente. Ella era como la Coco Chanel de aquella época, porque ella vendía una de las telas más famosas, finas, que solamente la usaban las personas de la aristocracia. Ella era una mujer era una mujer muy influyente y conocida, que tenía ese negocio y comerciaba con esa tela. Era la Coco Chanel de la época, para distribuir esas telas a las familias ricas y adineradas. Pero se convirtió al evangelio. De la misma manera, tú puedes ser usado por Dios para llevar el evangelio a mucha gente, a muchas personas.
ustedes tienen que orar para que Dios le abra el corazón. Yo creo que esa fue la respuesta a la oración de Pablo y a su equipo. Señor, abre el corazón de la gente en Europa. Y cuando empezó a predicar a la orilla del río, el Espíritu abrió el corazón de Lidia. ¡Pah! Y entonces ustedes van a ver cómo la gente dice, se convirtió, entendió, comprendió. Porque cuando tú evangelizas y te unes en el propósito de Dios, usted verá el poder y la gracia de Dios. Pablo no solo predicó allí en esa ciudad, sino que también predicó en Atenas. Llegó a la gran ciudad de Atenas a predicar el evangelio. ¿Y qué era eso? Allí en el lugar donde él fue, en esa gran urbe, en esa gran ciudad a predicar el evangelio. Dice que cuando Pablo llegó a Atenas, como era de costumbre, fue a la sinagoga, buscó a los judíos. Buscó a los judíos. Los judíos necesitan conocer a Jesús. Ellos lo necesitan también. Y dice que discutía en la sinagoga, en Hechos capítulo 17, versículo 17. Pablo va a los judíos, a la sinagoga de Atenas, y a los piadosos. Y no solamente eso, sino que también dice que iba a la plaza cada día con los que concurrían. Se fue directamente a la sinagoga. Pues su buena nueva es que Dios, Jesucristo, había cumplido la promesa que le hizo a Israel. Él sabía que los judíos estaban en mejor posición para entender de lo que hablaba. Y encontramos aquí una lección. Es una lección importante para los evangelizadores de hoy en día. Nosotros no debemos olvidarnos de esa relación inquebrantable entre los judíos, Jesús y la iglesia. Hay que orar por los judíos. Los judíos necesitamos orar por ellos. Y Pablo quería ganarlos a todos. Pero no solamente fue a la sinagoga, sino que también se fue al mercado, a la plaza pública de Atenas, donde llegaban todos los vendedores y comerciantes. En Hechos 17:17 dice, y en la plaza, cada día, con los que concurrían, se fue allá a evangelizarlo. Y fue al mercado. Allí también hay gente que ganar en el mercado. Puede uno ganar personas para el reino de Dios. Y él se fue. Y no solamente eso, allí en Atenas le habló también a los filósofos atenienses, le habló a los epicúreos, a los estoicos. O sea, que le habló a las voces filosóficas de moda del momento. Y Pablo aparece en Atenas, en una de las grandes urbes. Llegó predicando en el Areópago de Atenas, caracterizado por un templo circular. Y Pablo llegó allí a hablarles a ellos del amor y la gracia del Señor. Y saben, ese lugar estaba dedicado a la diosa Atenea. Cuando Pablo llega allí, ve la ciudad, dice, entregada a la idolatría. Pero él quiere influenciar también con el mensaje, la cultura, la ciencia, los centros de pensamiento. Nosotros, los estudiantes, los profesores, deben influenciar los centros de pensamiento. El enemigo ha permeado todos los centros de pensamiento de la sociedad con ideas de muerte, con ideas de destrucción. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo están los medios de comunicación hoy en día y a qué le están dando publicidad en nuestros días? Eutanasia, aborto. ¿Y por qué?
Porque las ideas y las escuelas de pensamiento están creciendo, pero para la destrucción del hombre. Y los pro vida pareciera que están callados. Tenemos que levantar nuestra voz. ¿Usted ha visto cuánta gente hoy en día están pidiendo que los maten? Que les quiten la vida, que otros, o sea, que los médicos le quiten la vida a ellos. ¿Y ellos por qué no lo hacen? Si tienen tantas ganas de morirse. Si supieran siquiera, si Dios le permitiera experimentar siquiera por un segundo lo que hay al otro lado, los que toman esa decisión estarían pregonando otro mensaje. Algunos pensando que van a encontrar paz, pero se van a encontrar con lo que la Biblia dice, un tormento que nunca acaba ni termina. Hambre, sed, muerte, destrucción. Todo aquel que se quita la vida pidiendo que se la quiten con la eutanasia va a un rumbo, a una perdición eterna, porque el dueño de la vida absolutamente es el Dios del cielo. Puedes alabarlo a Él. Hay cosas, leyes en el mundo, en nuestros sistemas, que son legalmente aprobadas, pero no todo lo legalmente aprobado es bueno. No todo lo legalmente aprobado es moralmente bueno. No. Y por eso cuando Pablo va a Atenas, va a disertarle a los estoicos, a las voces de la filosofía moderna, y decirle, no. Y dice que cuando llegó a Atenas, la gran ciudad estaba entregada a la idolatría. Allí en Atenas estaba el templo más impresionante del mundo antiguo. Ese templo albergaba una estatua gigantesca de la diosa Atenea. Y cuando Pablo ve esa ciudad entregada a la idolatría, dice que encontró una inscripción en uno de sus altares que decía, al Dios no conocido. Y los predicadores siempre buscan por dónde meterse. Y dijo, por aquí me les meto. Por aquí les llevo el evangelio. Y encontró un punto de apoyo. Y cuando llegó al Areópago, que era la escuela de pensamiento, donde el que tenía una charla, una conferencia, algo nuevo, lo llevaban allí. Y Pablo dijo, al Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, el que es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Les quiso decir, aquí no vive Dios, nuestro Dios es soberano. Aleluya, grande, poderoso. Y lo que Pablo está es tratando de conquistarlos, porque sabe que aún con toda la filosofía, el conocimiento que tenía la gente en Atenas, necesitaban el evangelio de Cristo. El hombre puede ser muy filósofo, con muchos conocimientos, pero tiene que postrarse ante el conocimiento del Señor Jesús. Y Pablo no tuvo mucho éxito entre los filósofos de su época. Solo un puñado de personas allí en Atenas estuvo dispuesto a darle a Pablo el beneficio de la duda, pero aún así fueron la semilla de la cristiandad europea. Y dice que cuando Pablo predicó allí en el Areópago de Atenas, allí se convirtieron unas pocas personas. Y esas personas que se convirtieron fue una mujer llamada Damaris y otros con ella, pero también el administrador del Areópago, Dionisio, el areopagita, el encargado de ese gran escenario, se convirtió.
Porque donde quiera se predica el evangelio, tienen que haber personas convertidas a Cristo. Donde usted vaya, visita una familia, se va de vacaciones, siembre la semilla. Va en comisión en su trabajo, deje la semilla sembrada, predique. ¿Cuántos de ustedes se quieren convertir en entusiastas predicadores del evangelio? Alguien de ustedes que me está escuchando, tal vez a lo lejos o tal vez está aquí en este lugar, siente un llamado profundo en su corazón que Dios le ha llamado para algo grande, para predicar el evangelio. Tal vez sea usted un ingeniero, un arquitecto, una persona, un médico, un abogado, pero alguien que necesita a Jesús. Entonces es el momento para que usted se vuelva a Dios y decida convertirse en un entusiasta predicador del evangelio. Yo quiero orar por todos aquellos que me han escuchado y sienten la necesidad en la vida de convertirse en entusiastas pescadores de hombres. Pónganse sobre sus pies. Quiero orar por ustedes. Quizás usted se ha llamado a hablarle a una persona, tal vez a un barrio, a una ciudad, a una cultura en particular, allí en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, en tu empresa. Dile a Dios que te dé una oportunidad de predicar el evangelio. Comprométase. Cierra los ojos. Ora conmigo y dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame a ser testigo de tu palabra. Enséñame a ser testigo de tu amor a mi familia, a mis amigos, a mi barrio, a mi ciudad, a mi departamento, a mi país. Y si tu gracia está conmigo, a las naciones de la tierra. Hoy me pongo en tus manos porque quiero ser un entusiasta predicador. Aquí estoy. Amén. ¿Quién de ustedes quiere convertirse en predicador del Señor? En alguien que evangeliza. Levanten la mano. Alguien que quiere, dice: quiero ser un ganador de almas. Empiece a hacerlo con sus amigos, sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Siembre la palabra. Verá lo que Dios va a hacer con usted. Le va a llevar lejos. Usted será un instrumento grande y poderoso en las manos de Dios. Señor, mira aquellos que han levantado la mano. Úsales. Mira los que están en otra nación, en otro país, que tienen un fuego ya en su corazón por evangelizar. Oro por los que están en Estados Unidos, en Costa Rica, en Canadá, en Alemania, en Francia, en España, en África, en Asia. Úsales con poder, con gloria. Que venga una unción sobrenatural ahora sobre ellos. Dótalos de dones de ministerio para que sanen enfermos, para que liberen cautivos, para que echen fuera demonios, para que hagan tu obra. Aquellos que están en lo secular, pero empiezan a sentir también un llamado profundo, úsales allí donde están. Aquellos que están ya pensionados y pueden comprometer aún parte del tiempo que tienen sobre la tierra a servirte, úsales también a ellos, Padre, en el nombre de Cristo. Levántales con poder, oh Dios, para la gloria y para la honra de tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y bienvenido a su nuevo trabajo, pescadores de hombre. Continuamos la próxima semana con este tema y esta serie, el amor más grande, y con otro punto más de esta serie, siendo pescadores de hombre.
Pueden sentarse. Mil bendiciones para todos.